Iglesia, seguimos adelante con el llamado que el Señor nos tiene y con el tema que estamos llevando sobre la certeza del nacimiento, del nacer de nuevo. ¿Cómo podemos saber si hemos recibido el Espíritu Santo? ¿Cómo podemos saber si realmente tenemos una relación directa y cumplimos con las señales que el Espíritu nos muestra con nuestro comportamiento y conducta? Vamos a pedirle al Señor que con su infinita misericordia y amor nos esté fortaleciendo y guiándonos por medio de su Espíritu Santo a toda verdad. Que seamos hoy muy atentos al mensaje que tenemos para que nuestras vidas puedan seguir siendo transformadas conforme a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El don del Espíritu Santo es el don del bautismo del Espíritu dado por Dios a nosotros. Es un don que Dios nos da a los cristianos en el momento de la conversión. Como hablábamos en la charla anterior, en la introducción, no depende de nosotros, depende del mismo Señor. Depende de que hemos sido sinceros en nuestro arrepentimiento y en nuestra fe hacia el Señor para comenzar, darle permiso al Señor, permitir que el Señor actúe y lo convenzamos y le obedezcamos a Él, que vamos a estar sujetos hacia Él. Como vimos en esa charla anterior, es necesario nacer de nuevo para ver el reino de Dios, como nos muestra Juan capítulo 3:3. Veamos que en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 19, en el verso 2, nos dice el Señor que por medio del apóstol Pablo en Éfeso, a los discípulos con Apolo, les dice: y recibiréis el Espíritu Santo. ¿Cuándo? Dice, cuando creísteis. Y entonces ahí nos relacionamos con lo que hablábamos en la charla anterior, de que es una acción de fe. Respondieron estos discípulos de Apolo, ¿cómo le respondieron a Pablo? Pues le respondieron de una manera negativa, le dijeron, no sabemos qué es, no sabemos cuál es el verdadero nacimiento. Y para ello nos surgen dos preguntas: ¿quién es el Espíritu Santo? Y ¿realmente será que tengo las señales de haber recibido el Espíritu Santo? Entonces comencemos aclarando la primera. ¿Quién es el Espíritu Santo? Él es el que habla las Escrituras. Él es el que inspiró. Es la inspiración del autor de las Escrituras. Y es el cual debemos recibir todos los creyentes para demostrar que somos verdaderos creyentes. Es el sello de Dios en nuestros corazones, lo que marca la diferencia entre el creyente y el no creyente. Y todo esto lo estoy diciendo por los últimos versículos que vimos en la charla anterior, y espero que los hayan estudiado y meditado en ellos. Espero que hayan orado y hayan tenido una relación íntima con el Señor. El Espíritu Santo es santo y hace parte de la Trinidad. Es el autor y el consumador de toda santidad en nosotros. Ya has empezado a experimentar esa persecución de ser santo y querer ser santo y mantenerte en esa condición de pureza y buscar la santidad que hay dentro de ti. Porque el Espíritu Santo es aquel que cubrió a la Virgen María, como en Lucas 1:35 nos muestra. Es quien antes de la creación de todos se movía sobre la faz del abismo. Es quien descendió en forma de paloma, como lo vemos en Lucas 3:22. Es quien descendió en lenguas de fuego sobre la cabeza de los apóstoles, en Hechos 2:3, como lo vimos en la charla anterior. Este Espíritu es el que debemos recibir para ser bautizados como creyentes en el fuego. Y es un fuego refinador. Mateo 3:11. Antes de ser miembros del cuerpo de Cristo. El apóstol Pablo dice que Romanos 8:9 nos dice así: y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Es uno de los versículos que estudiamos la semana pasada. En 1
Juan 4:13 nos dice: en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Hoy en día es necesario recibir, tal vez no de una manera milagrosa como lo vemos en Hechos, en capítulo 1 y 2, en la iglesia primitiva, pero sí es necesario recibir el Espíritu Santo. Y no sabemos, como se lo dijo el Señor Jesucristo a Nicodemo, de qué manera, por dónde viene, para dónde va. Pero sí podemos empezar a ver las señales si hemos nacido de nuevo y tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. Si realmente el día que hicimos nuestra oración sincera ante el Señor, convencimos al Espíritu de Dios, convencimos a Dios para ser recibido por medio de esa gracia que nos santifica, que nos purifica, que transforma nuestras vidas, que nos regenera, que nos hace nuevas criaturas, nuevas personas, que empezamos a dar el fruto de la vida del creyente, que nos guía y nos conduce a toda verdad, que nos conduce a toda santidad y pureza, afirmándonos cada día en la verdad de la Escritura, que no nos hace perezosos, que nos prepara cada día para buscar la palabra de verdad, que nos fortalece en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Todo esto es la fuerza y el poder, porque es con el poder de su fuerza, es con el poder de su Espíritu Santo, no es condición de la carne como lo vimos antes. Para el principio, Dios nos dice en Génesis que cuando Dios creó todo, pues que todo era bueno y bueno de gran manera. Pero Él también dejó claro en Génesis 2:16 que si se comiere de este árbol del bien y del mal, moriréis. Y perdería esa vida espiritual, ese soplo, la cual brinda una relación directa con el Señor. Por eso el Señor, cuando fue a buscar a Adán y a Eva, le dice: ¿y quién te dijo que estabas desnudo? Pero si nosotros miramos, comienza una nueva generación, una nueva condición del hombre caído en Adán. Y toda su semilla y toda su simiente ya es a su semejanza, ya no a la semejanza de Dios, sino a la semejanza de Adán. Miremos Génesis 5:3, donde dice: Adán engendró un hijo a su semejanza. No es a la semejanza de Dios. Y todos nacemos con esa condición de pecado. Todos nacemos con esa condición y correlación de esa naturaleza caída. Pero como la misma Escritura nos dice, el Señor Jesucristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Es el segundo Adán. Es quien viene a reconciliarnos con el Padre. Es quien nos justifica ante Él. Así que cuando nacemos de nuevo, la luz y las tinieblas no tienen nada en común, como nos lo indica 2 Corintios 6:14. El propósito de la venida de nuestro Señor Jesucristo en el nuevo pacto es poner su Espíritu en todos nosotros. Es ese Pentecostal, es ese tiempo que tenemos nosotros para empezar a recibir el Espíritu de Dios y vivir en la gracia de Él. Este es el tiempo que nosotros tenemos en los postreros días, y ya estamos terminando los postreros días. Cuando sea completado ese tiempo, como nos dice en Apocalipsis 6:14, dice: el tiempo, los cielos serán envueltos en un rollo, y los elementos serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemados. Eso lo podemos ver en 2 de Pedro 3:10. Ya estamos empezando a entrar en la otra fiesta, ¿no? Que es la fiesta de las trompetas, la fiesta donde empiezan a sonar las trompetas de Dios, ya de su venida. Pero volvamos al tema
del nuevo nacimiento. Esta santificación es el espíritu del nuevo nacimiento, sin el cual no podemos ver o entrar al reino de los cielos. Pablo en Efesios 4:23 nos llama a ser renovados en el espíritu, y a ser renovados en el espíritu y ser renovados en nuestras mentes. Hebreos 12:14 nos dice que es una fuente de santidad por la cual nadie puede ver al Señor. No podemos ver al Señor si no está el Espíritu de Dios en nosotros. Debemos recibir el Espíritu Santo antes de ser verdaderos miembros de Cristo. ¿Ya te has preguntado, estás cumpliendo con las señales del Espíritu de Dios? Y de esta manera, pues ya sabiendo quién es el Espíritu Santo y cuál es su función y su tarea de enseñarnos, de redarguirnos, de darnos convicción de pecado, pues podemos ya pasar a esa segunda pregunta, ¿no? ¿Tengo las señales de haber recibido el Espíritu Santo? Hechos 5:32 lo volvemos a citar. Hay una versión que me gusta que dice el Espíritu que ha sido dado a los que le obedecen, nos dice la Reina Valera del 60. La Reina del Jubileo del 2000 nos dice a los que le persuaden. Le ha sido dado a los que le persuaden. Me gusta esa palabra de persuadir, de convencer o de obedecer. Estar persuadido, convencido, obedece, ¿no? Sin refutar, se sujeta a uno, sin cuestionar nada. Entonces, iglesia, vamos a ver una de estas primeras señales que se manifiesta en nosotros. Y es que si hemos recibido el Espíritu Santo, es que se despierta en nosotros ese anhelo de tener una comunión, una relación directa con el Señor, una oración constante, una condición de ruego, de súplica al Señor. Vamos un momento con el ejemplo de Hechos 9, 10, 11, cuando Ananías va donde el apóstol Pablo y él lo encuentra a Pablo orando. Y vemos que Pablo tuvo un encuentro con el Señor y lo llevaron a Damasco y se va para una habitación durante 3 días donde nos dice la escritura que él no comía ni bebía, es decir que ni bebía, llevaba 3 días en ayuno y en oración. Y el Señor a Ananías y a Saulo se les presenta en visión y a cada uno les dice qué va a hacer el Señor. Así que podemos ver cómo cuando somos tocados por el Señor comenzamos una condición de oración. Los elegidos de Dios claman de día y de noche, nos dice Lucas 18:7. En Juan 16:8 nos muestra lo siguiente, que nos dice que cuando Él venga, en Juan 16:8, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. Ahora comenzamos a creer. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, la justicia de Dios aplicada a la ira de Dios. Y el juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Para hacer que busquemos el perdón y la gracia renovadora de Dios por medio de Cristo en la cruz y su amor, es necesario. Si no entendemos el amor tan grande de Cristo en la vida de nosotros, el poder de su sangre redentora, el ver que el Señor recibió la ira de Dios, de su Padre, por nosotros sin merecerlo, gracias a la misericordia de Dios en cada uno de nosotros.
si no buscamos el perdón y su gracia que nos lleva a ser renovados cada día, no podríamos decir que para nosotros la oración constante y el constante arrepentimiento de nuestros pecados y el estar reconociendo que vivimos en un cuerpo de pecado, en una naturaleza caída. Quiero recordar cuando el apóstol Pablo en Filipenses, como lo estudiamos en otras charlas, él dice que aún él no ha alcanzado la madurez o no ha alcanzado la plenitud aún. Y esa fue la última charla, la última carta que él escribió. Y podemos ver que nuestro Señor Jesucristo nos muestra y nos indica de que nuestro cuerpo va a ser renovado porque este cuerpo queda en esta tierra y va a entraremos al reino de los cielos en un cuerpo glorificado, en otro cuerpo, así como nos lo mostró el Señor Jesucristo. Por eso los apóstoles no lo podían reconocer cuando lo vieron, sino cuando vieron las señales en sus brazos y en su costado. Como esta primera señal, podemos ver que el verdadero cristiano, el verdadero creyente nacido de nuevo, no puede vivir sin oración. Así como podríamos decirlo en lo natural, no podríamos vivir sin comida. La segunda señal es que el pecado ya no se enseñorea de nosotros. Ya no cometemos pecado. Esto no quiere decir que en 1 de Juan, en las epístolas de Juan, el apóstol nos dice que si alguno pecare, abogado tenemos en el cielo. Pero la diferencia está en que nosotros ya no nos deleitamos en el pecado. 1 de Juan 3:9 nos muestra la simiente de Cristo permanece en él y no puede pecar. Ya nosotros el pecado lo aborrecemos. Muchos ofendemos a Dios, como nos lo muestra Santiago 3:2. Aún ofendemos a Dios. Lo que quiere decir es que no se peca voluntariamente, de que no se practica el pecado, de que el pecado no se enseñorea de nosotros, como nos lo muestra en Romanos 6:14-23, o en Romanos 6:2, que hemos estado ya muertos al pecado, como podemos ya no vivir más en él, porque hemos sido llamados de muerte a vida. Y cuando nosotros cometemos pecado, pues lloramos amargamente y salen de nosotros lágrimas de arrepentimiento. Y podemos ver la cruz, cuánto nuestro Señor Jesucristo padeció para limpiarnos de nuestro pecado, y podemos ver cuánto aún le seguimos fallando y el precio tan alto que Él pagó por nosotros. Pero el mismo Señor dice que el amor de Dios se perfeccionará en nosotros y que nosotros a través de su Espíritu Santo pues empezaremos a dar frutos de arrepentimiento. El inconverso está muerto en sus delitos y pecados. En cambio el creyente está vivo y sabe de su falta y sabe que no va a tener paz en su corazón hasta que no se reconcilie con el Padre por medio de Jesucristo. El Señor Jesucristo nos da un ejemplo muy singular y dice en Mateo 5:30 o en Mateo 5:18 o en Mateo 5:29, dice: prefiere cortar una mano y un ojo para entrar al reino de los cielos. Es preferible cortarse una mano y un ojo, entrar manco al reino de los cielos. Es preferible todo aquello que nos estorbe a nosotros, toda esa condición de levadura, toda esa condición de pecado, esa condición que nos impide andar o mantenernos en santidad. El Señor dice: corta,
corto a la ti. Es preferible que entres mutilado al reino de los cielos, pero que entres, a que entres completo al infierno. Y nos habla de que debemos de tenerle temor a quien tiene la potestad, la autoridad de enviar al infierno, no al que mata el alma o el cuerpo. Vamos con la tercera señal. Es apartarnos del mundo. Cuando hemos recibido el Espíritu Santo, ya las cosas del mundo ya no nos deleitan. Y podamos ver que el Señor ya venció el mundo y todo lo que en el mundo hay, y venció a Satanás en la cruz del Calvario. Eso lo vemos en 1 Juan 5:4, en 1 Juan 2:16. Vamos un momento de la Escritura. Porque el mismo Señor nos dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence el mundo. Y esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. El Señor mismo venció al mundo. Y nos dice, yo he vencido al mundo, no temáis. Miremos 1 Juan 2:16. Y el Señor dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Las cosas del mundo. El Señor nos advierte cómo es el mundo y que hace parte del mundo y de la carne, y nos está diciendo que hace parte del espíritu y que no debemos tener temor. Vencerlo significa que nos renunciamos a seguir, a no ser influenciados por él. El Salmo 42:1 nos muestra que anhelamos el deleite ya no del mundo, sino anhelamos el deleite con Dios y su permanencia en él. Por eso en 2 Corintios 5 el Señor dice que somos peregrinos, que somos extraños, que somos extranjeros, también nos dice el apóstol Pedro, y que estamos en el mundo, así como nos lo indicó el Señor en Juan 15:19. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y dentro de la condición del Espíritu, eso nos debe dar satisfacción y sentirnos en el gozo del Señor, de saber que ya no pertenecemos, y para nosotros eso debe ser buenas noticias, es decir, el Evangelio aplicado en nuestra vida. Nuestra condición ya no es una condición de un inconverso que es terrenal o carnal. Nuestra condición ahora es una condición espiritual y un embajador de Cristo. Nosotros vivimos en la carne, en las condiciones de la carne, pues se da cumplimiento a lo que el Señor le dijo a la serpiente, que comerá polvo todos los días, en Génesis 3:14. Pero el Señor nos levantó a nosotros. Y teniendo esta señal un poco más claro, pues miremos 1 Corintios 2:14, que nos dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Cuando andamos en el Espíritu y sembramos en el Espíritu, y en el Espíritu recibimos. Para lo natural muchas cosas son locura, pero para las cosas de Dios no. Vamos a mirar la cuarta señal: amar a los hermanos. Si nosotros aprendemos a amar a los hermanos, no es aprender, es que si yo tengo el Espíritu Santo, para mí es grato amar a otro hermano en Cristo, atenderlo, apoyarlo, acordados de la ayuda mutua, porque de esto se agrada el Señor. Más que congraciarnos con las personas del mundo, es con los hermanos en Cristo. Hay un amor fraternal. Los celos, las contiendas no deben existir dentro de la unidad de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo. Recordemos lo que nos dice el apóstol Pablo, que nos podemos doler todos del dolor de otro, porque hacemos parte del mismo cuerpo. Cuando hemos recibido el Espíritu Santo,
manifestamos un amor tan profundo entre unos y otros. Y si no lo podemos entender, miremos 1 Juan 3:14, donde nos dice el apóstol: conoceréis que todos sois mis discípulos, en que amamos a los hermanos. 1 Juan 4:7 nos dice: porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y es en especial a los hermanos. Juan 13:34. Un nuevo mandamiento. Miren cómo se aman los cristianos unos a otros. Este era un cuestionamiento que se hacía Tertuliano, un emperador de Roma, que decía: mire cuánto se aman unos a otros. Es el amor fraternal, es parte del sello de aprender a compartir, de ayudarnos, de estar pendientes de unos y otros, de orar entre unos y otros. Si no hay amor, pues de nada nos va a ser provechoso, de nada nos aprovecha. Acordémonos que esto está en 1 Juan 13:3. O miremos en 1 Corintios 13, donde el Señor dice que sin amor, pues nada podemos hacer, y el amor lo vence todo. Marcos 10, 20, 21 dice: Jesús, mirándole, le amó. El mismo Señor Jesucristo dice en Juan 4:23: adoramos a Dios en espíritu y en ¿qué? Y en verdad. Entre más nos acerquemos a Dios, más le agradecemos en amor, por ese amor que hay en nosotros, entre hermanos y hacia nuestro Señor Jesucristo. Donde hay una diferencia entre el pueblo y el mundo. Es esa unidad del Espíritu, es esa unidad de la iglesia. Miremos la quinta señal, y es amar a los enemigos. El Señor en Mateo 5:44 dice que debemos amar a nuestros enemigos en el Sermón de la Montaña. En Lucas 6:32 nos dice: si amaréis a los que te aman, ¿qué mérito tienen? En Lucas 19:41-47 dice, nos habla en relación hacia ver que Jesús lloró amargamente, o que Jesús lloró sobre la ciudad y sabía qué iba a hacer, qué iba a pasar en ese tiempo. El Señor se duele por los demás. Y vemos cómo el Señor oró por sus enemigos cuando estuvo en la cruz del Calvario y clamó al Padre diciendo: Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Podemos ver cómo a Judas lo miró con amor en Lucas 22:48. Pero más nunca el Señor impidió nada. Mateo 5:45 dice: el sol sale sobre los buenos y sobre los malos. Eso es una representación del amor de Dios hacia todos. Gálatas 4:4 nos muestra que éramos sus enemigos ante Dios. Así que Él ya demostró su amor por nosotros, y siendo nosotros enemigos de Él. En Romanos 5:10 nos muestra cómo se es nacido bajo la ley y cómo se es nacido bajo la gracia, bajo el amor. El Señor se hizo maldición por todos nosotros. Eso es una demostración de amor. Eso nos lo dice Gálatas 13. En Romanos 8:6 nos dice que ocuparse de la carne es muerte, en cambio ocuparnos del Espíritu es vida. Y como vimos en la charla anterior, el fruto del Espíritu es una manifestación de nosotros. El amar a nuestros enemigos, no en estar con ellos en una condición de compartir el pecado de ellos, sino en amarlos. En amarlos porque nuestros ojos han sido abiertos y sabemos para dónde vamos, para dónde va la humanidad y cuál va a ser el fin de todos. Y por la gracia soberana de nuestro Señor, el Señor ha permitido que nosotros seamos salvos por las señales que ha puesto en nuestros